Estamos en el YouTube. Ujú. Vale, buenos días a todo el mundo. Hoy tenemos aquí al doctor Raya, que es un experto en inteligencia artificial aplicada al cribado, que nos va a disertar sobre el tema. Y además tenemos un comité de expertos impresionante, el panel que ha seleccionado hoy el doctor Pedraza. Tenemos a la doctora Camps, al doctor Pina. Y como estoy con el móvil, no puedo ver al resto. Bueno, perdonadme si me olvido de alguien. José Luis, cuando quieras, estamos esperando tu charla. De acuerdo, a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, espero que se esté viendo. Buenos días a todos los que estéis conectados a la plataforma. Muchas gracias, Javier, por tu presentación, y Salva, Julia, Luis, Arlet, por vuestra presencia. Para hablar de mamografía e inteligencia artificial, le he puesto este título de uso práctico porque yo creo que ya se puede hablar de uso práctico por la evidencia que luego voy a contaros a lo largo de la presentación que voy a hacer esta mañana. Si empezamos con el conflicto de intereses, quiero decir que aunque pueda parecerlo distinto cuando me oigáis hablar, yo no tengo acciones de ScreenPoint Medical, que son la empresa que vende el Transpara, pero también quiero decir que yo creo que la herramienta es muy buena y la verdad es que no me importaría tenerla. Voy a empezar enseñando una mamografía y os dejo unos segundos para que la veáis. Voy a poner algunos casos prácticos y este es el primero de los casos prácticos que os voy a poner para centrar un poco qué quiere decir la inteligencia artificial y qué función tiene en el cribado, que es de lo que voy a hablar, de inteligencia artificial en el cribado. Os pongo las mamografías craneocaudales y las mamografías oblicuas. Claro, esto en una sesión que está hecha por Zoom con la calidad de los monitores que tengamos cada uno, no es lo mismo que ver una mamografía en un monitor diagnóstico. Pero yo no sé si vosotros veis algo aquí. Yo no veo nada, porque realmente es una mamografía normal. El cribado es eso, es ver mamografías normales para ver algunos cánceres, muy pocos cánceres. Aquí tenéis esta diapositiva, están contadas, son 1000 mamografías en las que, bueno, vamos a ver 5, 6, 7, 4 cánceres según las técnicas que utilicemos, según utilicemos doble lectura o no, pero al final son fundamentalmente leer mamografía de cribado, es leer mamografías normales. Eso implica muchísimo tiempo para ver estudios que finalmente no van a tener un cáncer. ¿Qué aporta la inteligencia artificial en este contexto? Pues yo creo que hay que diferenciar los nuevos sistemas de inteligencia artificial de los sistemas tradicionales de CAD, fundamentalmente, aparte de que técnicamente son distintos, fundamentalmente porque los sistemas antiguos, los CAD tradicionales, lo único que hacían era marcar lesiones, pero no cuantificaban la probabilidad de malignidad. Decían, esta mamografía le veo tantos hallazgos y la siguiente otra tanto. Realmente los CAD tradicionales ponían muchísimas marcas y al final desconcertaban más que ayudar y en estudios clínicos al final se demostró que aportaban poco, no mejoraban la sensibilidad ni la especificidad de las lecturas y por tanto la verdad es que se dejaron de usar. La diferencia fundamental de los sistemas nuevos de inteligencia artificial es que cuantifican la probabilidad de malignidad de los hallazgos. O sea, no solamente identifican lesiones, sino que te dicen este hallazgo es más probable que este otro de ser un cáncer. Y eso sí tiene un valor. Y además, si encima funcionan bien, pues tienen mucho valor. Y si volvemos a la diapositiva del cribado, lo que hace la inteligencia artificial es esto, es seleccionar los estudios con mayor probabilidad de cáncer en un pequeño grupo de estudios. No sé por qué no se me ve el ratón. Bueno, no se ve el ratón y por tanto no voy a poder señalar. Selecciona un montón de estudios que son normales y un número relativamente reducido de estudios en los que deberían estar la mayoría de los cánceres. Y eso tiene un valor en screen, porque lo que hace es decirnos, oye, no todos los estudios de cribado son iguales. Hay unos
que lo más probable es que no vayan a tener nada y otros que van a tener más probabilidad de tener un cáncer. La pregunta que nosotros que llevamos ya como 4 años investigando sobre inteligencia artificial nos hacen muchas veces en las reuniones científicas es decir, oye, ¿cómo puedo implantar la inteligencia artificial en mi unidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sistema hay? Yo diré que cada una de las publicaciones que hay hechas sobre el tema utilizan sistemas distintos de implantar la inteligencia artificial, con lo cual hay varias formas. Pero lo que nosotros preguntamos primero es, ¿realmente para qué necesita la inteligencia artificial? Porque la primera cosa que se nos viene a la cabeza es que voy a utilizar la inteligencia artificial para ahorrar dinero, pero yo creo que no es ese, o sea, para que la administración ahorre dinero, pero yo no creo que eso sea la función de la inteligencia artificial en la unidad. La inteligencia artificial responde a unos problemas que podemos tener en el cribado, en cada uno de nuestros centros, y que serán diferentes en cada uno de los sitios. Por ejemplo, yo puede ser que yo esté haciendo cribado con lectura única y tenemos una tasa de detección baja. Entonces yo quiero mejorar mi tasa de detección en el cribado. O puede ser que nosotros estemos haciendo mamografía digital, pero estamos pensando en que deberíamos empezar a plantearnos usar la tomosíntesis para mejorar nuestras tasas de detección. O queremos aumentar el rango de edad del cribado. Vosotros sabéis que el cribado está bastante generalizado entre los 49 y entre los 50 y los 69 años, pero las recomendaciones de la Guía Europea hablan ya de ampliar de los 45 a los 75. Para todo eso, para hacer lectura doble, para hacer tomosíntesis y para aumentar el rango de la edad de cribado necesitamos lectores y no tenemos lectores suficientes. O sea, ahora mismo no hay lectores y menos lectores expertos suficientes para poder responder a estas necesidades. La segunda pregunta que también se hace con respecto a la inteligencia artificial es si hay evidencia suficiente que avale los resultados. Yo creo que sí, he puesto con matices y ahora diré por qué con matices. Cuando empezaron los primeros trabajos fueron series enriquecidas, estudios en los que con set de estudios pequeños se comparaba el resultado de la inteligencia artificial con los lectores humanos y demostraban que la inteligencia artificial era como mínimo igual al lector humano. Luego se hicieron estudios retrospectivos simulados en series amplias, que fue donde nosotros empezamos a investigar, que publicamos 2 artículos sobre este tema, que era sobre poblaciones grandes de screening, normalmente sobre estudios ya publicados, sobre screening de cáncer de mama, se hacían estudios simulados viendo si la inteligencia artificial se podía haber aplicado y con qué resultados. Y los resultados también fueron muy positivos para la inteligencia artificial. O sea, todos son estudios que permitían sustituir parcialmente al lector humano y, por tanto, reducir la carga de trabajo de lectura. El problema que se le ponía a los estudios retrospectivos es que eran estudios simulados y no se podía no saberse cuál sería el comportamiento del lector humano cuando esto se diera en un contacto real. Y para eso siempre se decía, la pega que se le ponía a los estudios retrospectivos era la falta de estudios prospectivos. Ya hay estudios prospectivos, no muchos, pero hay estudios prospectivos. Y los estudios prospectivos, que son de los que os voy a comentar ahora, avalan también el resultado de la inteligencia artificial. O sea, son prácticamente paralelos a los estudios retrospectivos. De los estudios prospectivos voy a nombraros 2 y uno que está en curso. El MASAI, que es un estudio muy interesante, cuya autora principal es Cristina Lang, hecho en Suecia, en Malmo. Este es un estudio randomizado. El propósito de este estudio en realidad fue comparar la tasa de cáncer de intervalo entre la lectura ayudada por la inteligencia artificial y la lectura convencional. Pero han publicado un artículo preliminar que era un poco de seguridad para saber si la tasa de detección bajaba o podía bajar o la tasa de derivación aumentar con el uso de la inteligencia artificial. Ahí tenéis el diseño del estudio. Es un estudio randomizado. El brazo control se hacía lectura doble sin inteligencia artificial, la lectura tradicional. Y en el brazo de intervención, todos los estudios, las mujeres que estaban en ese brazo randomizado, los estudios se estudiaban primero con la inteligencia artificial y se hacía un triaje. Los estudios que estaban en el score 10, que quiere decir, para los que no sepáis, el 10% de los estudios más sospechosos, se hizo doble lectura
en la que el radiólogo veía los resultados de la inteligencia artificial. Y el resto, el 90% del restante, solamente se hacía una lectura, con lo cual se ahorraba casi un 50% de lectura. Los resultados de este estudio randomizado era que la tasa de detección del brazo con inteligencia artificial fue superior al de la lectura tradicional. Era superior en tasa de detección, superior en el valor positivo, en el valor predictivo positivo de las derivaciones y por tanto sus resultados avalaban en este contexto, o sea, haciendo doble su estudio, y es como ellos trabajan, doble lectura. Lo que harían con el uso de la inteligencia artificial sería lectura simple de todos los estudios y lectura doble del 10% de los más sospechosos, con un ahorro considerable en lecturas. El otro estudio prospectivo, el Screen Trust Card de Karin Drenbrouwer, de Suecia, de Estocolmo, ellos lo que hicieron, el diseño de su estudio es diferente de él. Ellos hicieron doble lectura sin inteligencia artificial, pero añadieron una tercera lectura en la que la inteligencia artificial funcionaba como un lector único. De esas tres lecturas, o sea, de lo que opinaba el lector 1, el lector 2 y la inteligencia artificial, todos esos estudios fueron a consenso, y de ese consenso salieron unos resultados de cánceres, de falsos positivos y de cánceres y falsos positivos fundamentalmente. Teniendo esas tres lecturas, ellos hicieron una comparación, la principal, entre que dos lectores humanos, o sea, la estrategia estándar, dos lectores humanos mandan a consenso los estudios, y otro en el que un lector humano se cambia por la inteligencia artificial. Y sus resultados son que por este sistema en el que ahorran el 50% de la lectura, la detección de cáncer era mejor que la estrategia estándar, y la derivación por falsos positivos era menor. Con lo cual ellos han implantado la inteligencia artificial para trabajar de esta forma. En este mismo trabajo, como tenían más datos, hicieron otras evaluaciones y dijeron, bueno, ¿qué pasa si hubiéramos utilizado la inteligencia artificial como lector único? La inteligencia artificial manda los estudios al consenso, y ahí el radiólogo es el que decide que se deriva o no. Lo de consenso o meter a un lector humano es muy importante, porque la inteligencia artificial marca muchas cosas que para un lector humano es obvio que no son cánceres. Entonces, la combinación del lector humano con la inteligencia artificial es fundamental, o como doble lector o como consenso, pero siempre tiene que haber un lector humano que descarte un montón de hallazgos de la inteligencia artificial que no son nada. Bueno, en esa estrategia, la detección de cánceres fue igual que la estrategia estándar, pero la derivación por falsos positivos fue mucho menor. Y probaron un tercer sistema, que era si hubieran utilizado todo. En ese caso, la detección de cánceres fue superior, pero también fue superior la derivación por falsos positivos. Y sabéis que la tasa de derivación por falsos positivos es uno de los problemas del screening, y esa tasa de derivación por falsos positivos debe estar en un nivel adecuado. Con lo cual, de toda estrategia, ellos han leído la estrategia, han elegido la 1, en la que sustituyen un lector, consiguiendo menor tasa de derivación por falsos positivos y mayor detección de cáncer. El tercer estudio prospectivo, que es el nuestro, que no está publicado todavía, que lo estamos acabando de escribir y esperemos tenerlo publicado en breve, porque ya tenemos el estudio se completó, tenemos todos los datos recogidos, tenemos el trabajo casi escrito y nos falta mandarlo a la revista. Es un estudio pareado, en este caso, sobre 31.000 mujeres. En el estudio pareado, nosotros a todas las mujeres, a todas las 31.000, le hicimos lectura doble independiente, que es lo que se hace en Córdoba. Nosotros hacemos doble lectura y la mujer se deriva si cualquiera de las dos lecturas determina que haya que derivar. Nosotros no tenemos consenso. Y este estudio se ha hecho con mamografía digital y tomosíntesis. Aproximadamente casi la mitad de los estudios estaban en tomosíntesis y la mitad en mamografía digital. Después de hacerse esta lectura, todos los estudios fueron procesados por la inteligencia artificial, todos.
En los scores del 1 al 7, que suponen aproximadamente el 70% de los estudios, un poco menos del 70%, pero teóricamente sería el 70%, se consideraron negativos y, por tanto, en la segunda estrategia esos estudios no se leyeron, se consideraron normales. Y el score del 8 al 10, que vienen a suponer el 30% de los estudios, le hicimos una nueva doble lectura independiente ayudada por las marcas de la inteligencia artificial. Entonces comparamos las dos estrategias. La estándar y la estrategia ayudada por la inteligencia artificial y nuestros resultados, que no los voy a poner aquí, pero que son que la tasa de detección no es inferior en la estrategia en la que hemos eliminado la lectura de un 70% de los estudios. Lo veréis publicado, espero, en breve. Este estudio no es un estudio prospectivo, es un estudio retrospectivo de práctica clínica. Estos son un estudio en Dinamarca que ellos llevan ya desde el 2021 trabajando con inteligencia artificial. Pero ellos dicen que aplican la inteligencia artificial, pero lo que quieren es tener un seguimiento muy estricto de sus resultados. Entonces, lo que publicaron en Radiology este mismo año es una comparación entre los resultados de antes de implementar la inteligencia artificial en la práctica clínica con los resultados que han tenido después de implantarla. Ahí veis en el gráfico que hay dos estrategias, la B y la C, porque ellos cambiaron durante el estudio. Quiero decir, ellos empezaron a utilizar el sistema de inteligencia artificial para dividir los estudios en dos grupos. El 50% de los scores más bajos de menor sospecha solo tuvieron una lectura y el 50% del otro score tuvieron dos lecturas. Cuando vieron que el sistema que usaban, que era Transpara, podía seleccionarte no un 50%, sino un 70% de estudios normales, pues cambiaron y entonces empezaron a hacer lectura simple en el 70% de los estudios de menos sospecha y lectura doble solo en el 30%. Y sus resultados hasta ahora en tasa de detección de cánceres son superiores con la inteligencia artificial que antes de utilizar la inteligencia artificial y la tasa de derivación menor, con un ahorro considerable del número de lecturas. Esto es lo que he sacado más importante de la evidencia publicada en estudios prospectivos. Yo creo que hay evidencia suficiente para usarlo. Cuando puse con matices, que claro, todos estos estudios se han hecho por grupos que tienen una experiencia muy importante en inteligencia artificial. Y de hecho, en sus conclusiones, todos ellos dicen que su sistema funciona muy bien porque ellos son expertos en MAGA y expertos en inteligencia artificial. Y eso a lo mejor no es aplicable a alguien que lo ponga sin tener esos conocimientos previos, que yo creo que son fundamentales. Voy a hablar ahora un poco de cómo funciona el sistema. El sistema lo que hace es que después de hacer la mamografía, los estudios los manda al sistema de inteligencia artificial y el sistema de inteligencia artificial devuelve al PACS las mamografías con marcas. Utiliza rombos para las calcificaciones y círculos para las distorsiones, la asimetría o los nódulos. Puede poner muchas marcas, pero le asigna una categoría global de sospecha al estudio en función de la marca de mayor riesgo. En este caso, aquí veis en esta mamografía con muchas marcas, la de más sospecha es el 77, que es lo que le da el valor a ese estudio. O sea, el estudio dice que es un estudio de riesgo elevado con la región de mayor sospecha un 77. Nosotros utilizamos, cuando se está utilizando como apoyo a la lectura, a la inteligencia artificial, el estudio para nosotros divide los estudios en tres grupos. El de bajo riesgo, que son eso, el 70% de los estudios en los que no pone ninguna marca. El intermedio, que supone aproximadamente el 27% en nuestro equipo, pero se puede ajustar, y el 3% de los estudios que marca en los de mayor sospecha. Nosotros publicamos un estudio en European Radiology el año pasado en el que durante un año estuvimos usando como apoyo a la lectura el sistema de la inteligencia artificial con estos resultados. Nosotros en los scores de 0 a 40, que fueron el 66, no fue el 70, fue el 66% de los estudios, solamente tuvimos un 1% de los cánceres. Con lo cual nosotros leemos esos estudios sabiendo que no va a ser un cáncer.
En el riesgo intermedio, que fueron un 31% de los estudios, tuvimos un 30% de los cánceres. Un cáncer cada 100 estudios. Quiere decir, la inmensa mayoría de los estudios marcados por la inteligencia artificial como riesgo intermedio van a ser un hallazgo que no va a ser un cáncer. Y nosotros, en principio, vamos a pensar que no los vamos a derivar, pero los vamos a revisar esos hallazgos porque ahí tenemos que encontrar los cánceres sutiles. Y el riesgo elevado, que el ajuste que nosotros tenemos con el Transpara es un 3%, vamos a tener casi el 70% de los cánceres, la mayoría. Vamos a tener un cáncer de cada 5 estudios. Con lo cual, nosotros en este caso lo que hacemos es lo contrario. Es decir, oye, en este contexto, nosotros pensamos que esto tiene muchas posibilidades de ser un cáncer y lo vamos a derivar salvo que estemos seguros de que no lo es. Esa es la diferencia. Entonces, por poner unos ejemplos, lo más importante es esto, lo que puse al principio. Si el sistema de inteligencia artificial te dice que este estudio es normal, es que este estudio va a ser normal. Y no se le puede dar a este estudio la misma importancia que a un estudio que tiene alguna marca. Y yo creo que el valor de la inteligencia artificial para identificar estudios normales es una de las cosas más importantes, de los valores más importantes que tenemos que aprovechar. Y por eso en estos estudios podemos plantear eliminar totalmente con problemas éticos, la verdad, si se elimina completamente la lectura, o parcialmente, que es lo que han hecho la mayoría de los estudios publicados, con un ahorro muy importante en el tiempo de lectura. Os pongo otro ejemplo de una lesión, un nódulo espiculado, que es bastante obvio. Eso es obvio para un lector humano y es obvio para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo identifica y lo marca con un riesgo elevado. Para eso, a nosotros en este caso, el sistema no nos sirve, otro ejemplo igual, un nódulo especulado con un riesgo elevado, una marca con un valor muy alto de Transpara Score. Nosotros eso no nos sirve para ayudar a detectar esta lesión, pero sí nos sirve pues, para utilizar, al fin y al cabo hace lo mismo que nosotros. Veo una lesión, la veo muy sospechosa y la considero muy sospechosa. O sea, puede llegar a sustituir al lector humano de esta forma. Hay quien plantea que este sistema se puede utilizar simplemente para priorizar la lectura de estos hallazgos. A mí me parece que eso me parece un uso bastante pobre. Deciros también que en ese caso hay un nódulo circunscrito en este estudio que el sistema no ha marcado, porque el sistema está entrenado no para marcar lesiones, sino para marcar cáncer. Bueno, los sistemas, aquí tenéis tablas de resultados de distintos sistemas, de distintos trabajos retrospectivos publicados simulados en los que veis la distribución de cánceres en función del score. O sea, veis que hay muy poquitos cánceres en los scores bajos y casi todos los cánceres están en el 10, o sea, en el 10% de los más sospechosos y algunos en el 8 y en el 9 y es por lo que se consideran esos los riesgos intermedios. A ver si me da tiempo a poneros 4 casos, que simplifican un poco cómo nosotros funcionamos con la inteligencia artificial. Os pongo esta mamografía. La verdad que no os voy a dar mucho tiempo para leerla porque voy un poquito cogido de tiempo. La mamografía craneocaudal y la mamografía oblicua. Yo no sé si vosotros veis algo aquí, ahora os contaré lo que nosotros vimos. Ese estudio, ahí veis el Transpara Score y en la craneocaudal izquierda marca una lesión, un nódulo como sospechoso elevado, un 79. Os voy a decir, este es un estudio de nuestro estudio pareado. ¿Qué pasó en esta lectura? Nosotros en la primera lectura, esa lesión no tenía inteligencia artificial, no la detectó. Las 2 lecturas fueron negativas. Sin embargo, el sistema la clasificó como un riesgo en el score entre el 8 y el 10, con lo cual tuvo la segunda doble lectura independiente y las 2 lecturas ayudadas por la inteligencia artificial, esas 2 lecturas fueron positivas y se derivó. Aquí os enseño la mamografía digital del screening y al lado la tomosíntesis que se hizo en el hospital. Eso fue un carcinoma lobular infiltrante. Veis que se ve muy bien en la tomosíntesis. Este fue un cáncer que solo se detectó ayudado por la inteligencia artificial. Y de paso comentar que se sepa que los cánceres se ven mucho mejor en la tomosíntesis. Insistir que a nosotros nos parece fundamental utilizar la tomosíntesis en el screening, por mucho que nos empeñamos en no usar la tomosíntesis en el screening. El segundo caso, una mujer de 53 años, la segunda vuelta del cribado. Os pongo las mamografías completas.
Aquí os dejo un momento la craneocaudal y aquí la oblicua. Supongo que habéis visto una lesión en la un nódulo en la craneocaudal derecha que también ve el sistema y lo clasifica como un riesgo intermedio. Ese estudio, ese nódulo estaba exactamente igual la vuelta anterior, 2 años antes. Por tanto, el lector humano lo descartó como una lesión benigna. Los sistemas de inteligencia artificial todavía no acaban de comparar con las previas, aunque yo sé que Transpar está sacando una versión que nosotros no hemos probado, en la que sí compara con previas. Os enseño 2 casos más de riesgo intermedio. Una lesión marcada en un nódulo que es obvio que es un ganglio linfático intramamario, por tanto esto no se derivó. Y este caso también un riesgo intermedio con el mismo valor, una lesión muy sutil, que es un nódulo espiculado en la tomosíntesis, que sí se derivó y fue un carcinoma ductal infiltrante. La mayoría de los estudios del riesgo intermedio no van a ser un cáncer. Y aquí la importancia de que sean radiólogos expertos, porque tienes que encontrar los cánceres que hay ahí pues para no perder sensibilidad y para mejorar tu tasa de detección, pero tienes que mantener la tasa de derivación controlada. Otra mujer, 60 años, quinta ronda del cribado. Os enseño el estudio completo, las proyecciones oblicuas y las proyecciones craneocaudales. Y os digo lo que pasó con este estudio. También es un caso de nuestro estudio pareado. El sistema de inteligencia artificial marca una lesión en una sola proyección, ya lo he dicho antes Arlet, no siempre marca la lesión en 2 proyecciones, y lo marca como un riesgo intermedio. Un riesgo intermedio relativamente alto, porque a un 73 y el riesgo elevado se considera a partir del 74, o sea que está prácticamente en el riesgo elevado. Este estudio, en este caso del estudio pareado, la doble lectura independiente no ayudada por la inteligencia artificial, las lecturas fueron negativas. Este cáncer no se detectó. Y de la doble lectura ayudada por la inteligencia artificial, una lectura lo derivó y la otra lectura no lo derivó. O sea, no todas las lesiones que se marcan por la inteligencia artificial al final van a ser detectadas, eso ya se sabe. Por eso, y la decisión humana en este caso, en una lectura fue correcta, en otra lectura fue errónea. Nosotros por eso creemos que aunque usemos la inteligencia artificial, la doble lectura sigue teniendo mucho valor. Creo que este es el último caso que os voy a poner. Una mujer de 58 años, cuarta vuelta del programa. Aquí tenéis las mamografías craneocaudales y las oblicuas. Esta señora tenía un nódulo circunscrito en la mamografía que no se veía en la mamografía anterior. Este es otro estudio de nuestra serie. ¿Qué pasa? En la primera lectura, la que se hizo sin inteligencia artificial, las 2 lecturas detectaron un nódulo que es verdad que era de muy baja sospecha, pero que no lo tenía en el estudio previo y se derivó. Sin embargo, la inteligencia artificial, este hallazgo no lo consideró un hallazgo sospechoso, por lo tanto no se mandó a la segunda lectura, por tanto la segunda lectura fue negativa simplemente porque no se leyó. Este es uno de los pocos, un 4% de los cánceres de nuestro estudio que cayeron en el riesgo bajo, y este es uno de los cánceres que cayeron en el riesgo bajo, por la dificultad del sistema de comparar con las previas. Y en resumen, yo creo que podemos decir estas conclusiones, que los algoritmos de inteligencia artificial funcionan muy bien porque son capaces muy bien de clasificar los estudios en función de la probabilidad de malignidad. Que el valor fundamental, yo creo que, y una de sus valores en ventaja, es seleccionar un buen número de estudios normales y eso es lo que se puede aprovechar para disminuir la necesidad de lectura humana. Que también nos ayudan a detectar cánceres sutiles y, por tanto, mejorar la sensibilidad del cribado, pero que necesita la combinación con lectores expertos en mama y expertos en inteligencia artificial. Y para terminar, a la pregunta de cómo podemos implantar la inteligencia artificial en mi unidad, yo creo que la inteligencia artificial no se trata de ahorrar dinero en lectores humanos. Se trata de que podemos pasar de lectura simple a lectura doble con mucha menor carga de trabajo, que podemos hacer cribado con tomosíntesis con mucho menos esfuerzo y que podríamos aumentar las edades incluidas en el cribado poblacional.
y por tanto podemos aumentar la detección de cánceres. No se trata de ahorrar dinero, se trata de aumentar la detección de cáncer y de disminuir la mortalidad por cáncer de mama, que es el objetivo del cribado. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Qué bueno que hayamos podido aprovechar tu experiencia en el tema para ilustrarnos sobre este tema que está tan en el candelero, ¿no? A Sí. mí, bueno, hay varias preguntas. A mí una que me ha llamado la atención y que me gustaría hacerte es que has comentado que qué bueno la tomosíntesis para el cribado, ¿no? Y es verdad que con la tomosíntesis vemos o perfilamos mucho mejor algunas asimetrías y sobre todo las distorsiones, pero se me antoja que leer una mamografía de cribado normal es rápido, pero con tomosíntesis es mucho más lento. Y más si le sumas, pues que cada día tienes que leer pues 15, 20, 25. Entonces ahí a mí se me antoja de que el CAT podría ser mucho más útil, ¿no? Es decir, yo no me planteo por ningún momento, aunque la autoridad sanitaria de momento no ha autorizado el uso de la tomosíntesis en cribado, no me lo planteo sin un buen sistema de CAT que me pueda dirigir a lo que tengo que mirar, porque es que si no la carga de trabajo puede ser brutal. No sé, ¿eh? ¿Qué piensas de esto? Nosotros llevamos haciendo tomosíntesis en el cribado desde el 2020, desde el 2014, que hicimos un trabajo científico y seguimos con eso. Y nosotros ahora estamos haciendo casi el 80% de los estudios de cribado con tomosíntesis. Solo no estamos haciendo tomosíntesis en los pocos equipos que tenemos que no tienen tomo. Y la verdad es que sí, da más trabajo, pero es que no tiene ni color. O sea, nosotros ahora si tuviésemos que volver a leer, a hacer tomosíntesis entera como mamografía digital, la sensación que tiene es que pierde un montón de cáncer. Es más, yo qué sé, para mí, para nosotros es fundamental, fundamental, fundamental. Y la estamos haciendo aunque nosotros no estamos recortando con la inteligencia artificial lectura. Lo vamos a hacer, claramente, porque todavía la inteligencia artificial funciona peor en la tomosíntesis que en la mamografía 2D, eso ya se sabe, porque digamos la tomosíntesis tiene menos resolución, es más exigente para el sistema, las bases de datos son inferiores, o sea que todavía funciona peor. Pero ya te digo que la combinación de inteligencia, lo que podría ahorrarnos en tiempo la inteligencia artificial con la capacidad que tiene la tomosíntesis de ver cánceres sutiles, que son los del screening, yo creo que yo no dejaremos de vender, por eso he puesto este caso ahí que era muy evidente, porque es que, no sé, yo creo que hay que decir, no, yo creo que no se trata de decir no tengo tiempo de hacer cribado con tomosíntesis, no es, tengo que hacer cribado con tomosíntesis, cómo lo hago para poderlo hacer? Necesito un lector más, te necesito poner inteligencia artificial y quitar lecturas, cualquier cosa de esa, pero yo creo que hay que hacer cribado con tomosíntesis. Muy bien, gracias por tu respuesta. Otra pregunta me gustaría hacerte. Respecto a las empresas que están ofreciendo pues, los softwares de CAT, eh, ¿cuáles están más implantadas? Claro, el problema es que nosotros solamente tenemos experiencia con el Transpara de Screen Point, solo tenemos. Yo creo que yo, por lo que se ve publicado, el Unit, que no sé cómo se llama, el Unit es la empresa, yo no sé cómo se llama su software. Ellos también tienen bastante fuerza, pero no sé yo ahora mismo dónde están implantados uno y otro, no lo sé. Julia, tú a lo mejor sí lo sabes. Yo sé que en Valencia están usando Lunit, eso es lo que me han dicho, Probablemente los pero están resultados son empezando, comparables. ¿eh? Sí. Y no sé lo que se están planteando en Madrid. También en Madrid se está planteando empezar a usar, pero es un proyecto. Yo quería preguntarte, José Luis, bueno, no sé, Xavi, Sí, 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 por supuesto, Julia, puedes preguntar lo no, que quería quieras. preguntarte si la lectura con la tomo la hacéis sobre la sintetizada, o sea, ¿cómo es la concatenación? Nosotros vemos la sintetizada y después de ver la sintetizada comparamos la sintetizada con los cortes de la tomosíntesis, pero vemos la tomosíntesis completa, no solamente, no sé si esa es tu pregunta. No, quería preguntar si la lectura de la IA, de la inteligencia artificial, se hace sobre la
No, sintetizada. la inteligencia artificial, la lectura se hace sobre la tomosíntesis. O sea, la inteligencia artificial te pone una marca en la imagen sintetizada, te pone una marca y te dice, hay una lesión aquí en el corte y se ve mejor en el corte 20. Entonces tú Vale. luego, cuando vas viendo la tomosíntesis, el círculo ese que pone alrededor de la lesión, como que resalta en el corte en el que lo considera más sospechoso. O sea, la inteligencia artificial analiza la tomosíntesis. Entonces, aunque te lo pone una marca sobre la sintetizada, te dice en qué corte es donde lo ha visto más sospechoso. Lo que ha comentado antes Arlet, yo no sé si se refiere porque ellos estén haciendo combo, o sea, mamografía digital y tomosíntesis. Entonces puede ser que el hallazgo te lo marque en la digital y no en la tomosíntesis o viceversa. Nosotros, como en el cribado no estamos haciendo mamografía digital, sino solo la sintetizada, claro, la sintetizada es una reconstrucción de la otra y por supuesto te lo marca en la inteligencia artificial, te marca lo mismo en la tomosíntesis que en la sintetizada, porque en realidad la sintetizada no es más que una representación del hallazgo que ha detectado la inteligencia artificial en los cortes de tomosíntesis, no en la sintetizada. Y en términos de tiempo de lectura, La inteligencia artificial ahorra tiempo de lectura en tomosíntesis, porque no, perdón, en tomo, exacto, en tomo, que claro, es un poco por el motivo por el que no se implantan los cribados, el tiempo de la tomo, lectura, entiendo. el, sí, bueno, Bueno, y para porque no se ha nosotros, demostrado qué tal, que ha disminuido los cánceres de bueno, intervalo, que tampoco, que vosotros sí que ya lo estáis, claro, los artículos, nosotros hemos publicado uno que disminuye vosotros pero ya que lo todo lo habéis que se ha publicado demostrado. ahí, las recomendaciones de la guía europea, que antes decían, primero decían no, luego decían que depende, ahora recomiendan la utilización de la tomosíntesis. Nosotros en Andalucía vamos a empezar a usarlas ya de forma progresiva y ahora mismo se va a adelantar el cribado a los 49 años y todas las mujeres de 49 años se van a cribar con tomosíntesis. O sea que aquí ya hay una voluntad de empezar, no es decir está proscrita, sino todo lo contrario, vamos a empezar a usarla y poco a poco. Pero sí, o sea, yo creo que ya no se puede decir que la tomosíntesis no se haya demostrado que funciona en cribado. Yo creo que ya eso es un poco, es casi como decir que te gusta a ti mucho que la resonancia no mejora la estadificación de los cánceres de mama, ¿no? Claro. José Luis, sí, efectivamente, por eso preguntaba, porque nosotros al hacer el combo tenemos digamos, la 2D convencional y luego la tomosíntesis independiente. Entonces, claro, hay cosas que marca en un lado y no te marcan el otro, porque dices, bueno, pues si me Claro. está marcando una masa en la mamografía normal, luego no me la estás marcando en la tomosíntesis. Entonces es un poco esa disyuntiva, ¿no? O sea, que son dos cosas que no cuadran, porque es que no está integrando la información de la mamografía 2D y de la No. tomosíntesis. No la integra, no la integra. Ni con Eso lo esto, valora como claro, distinta. ni con las anteriores ni nada de eso. Entonces yo creo que ahí hay un campo de progresión, ¿no? De mejora de estos sistemas, creo, ¿eh? O sea, me parece que es importante que integre más la información, porque es que si no, bueno, no sé, pero a veces te vuelve un poco loco, ¿eh? Porque efectivamente hay que, como decías al principio, es muy importante estar detrás viendo todo lo que marca, porque realmente muchas cosas, incluso te marca calcificaciones vasculares, que dice, pero bueno, vamos, Bueno, eso calcificaciones vasculares marca muchísimas, sí. pero eso es porque debe ser que hay algo que hace que las vasculares y las lineales ramificadas sean difíciles para una máquina de diferenciarlas y no lo es para una persona. Por eso es por lo que yo digo, que es la combinación. Hay cosas que para el sistema son sospechosas y para ti son obvias. Pero luego está la zona gris en las que para el sistema son y para ti no son obvias, y ahí es donde hay que aprender. Por supuesto que tú descartas muchos hallazgos con mucha rapidez, pero para descartar los hallazgos sutiles, la única forma es aprendiendo de tus errores, o sea, es viendo los resultados. Si no, puedes estar haciendo el tonto sin saber lo que estás haciendo. Oye, José Yo Luis, por eso te digo, sí, perdón. No, es una cosa que a ver, las micros las detecta fenomenal. ¿Tú qué sí. experiencia tienes con las distorsiones? Porque a mí sí que o sea, donde yo quiero que me ayude la inteligencia artificial es en las distorsiones, que para el ojo humano a veces son un poquito más difíciles, ¿no? Porque a las micros, pues yo creo que bastante bien las detectamos, pero las distorsiones a veces son difíciles. Entonces, ¿vuestra experiencia con las distorsiones cómo es? Bien, yo creo que la detecta muy bien. Nosotros, una de las cosas que se plantea, vamos, que la detecta bien, igual que no peor que nosotros, la detecta bien. Una de las cosas que dejan duda para implantar la inteligencia artificial y sobre todo cuando plantea dejar de leer estudios
Es que hay quien dice, oye, un cáncer que no detecte la inteligencia artificial puede ser un cáncer obvio para la lectura humana, porque entonces es un poco una barbaridad decir, oye, que esto es un patatón que la inteligencia artificial ha dicho que es normal y sin embargo no lo es. Nosotros, me ha sonado el auricular que me estoy quedando sin batería. Si no me oís, me levantáis la mano y me los quito y cojo el audio de la máquina. Bueno, que nosotros de todos los cánceres del riesgo bajo de nuestro estudio prospectivo, que creo que la inmensa mayoría, si no casi todos menos uno, solamente los detectó un lector. O sea que no, eran hallazgos sutiles. O sea, de dos lecturas, una lo ve y el otro no lo ve. Y esos fueron falsos negativos de la inteligencia artificial. O sea que no fue ningún cáncer obvio. Pero las distorsiones las ve bien y las micros también. ¿Se me ha dejado ir? No. Ha sido un microsegundo, perdona. No, voy a quitarme los auriculares. Sí. ¿Me oí ahora? Sí, Sí, sí. perfecto. Ah, vale, es que he pasado el audio pero no sabía si se iba a cambiar solo. Vale, pues ya está. José Mira, Luis, sí. Perdón, Luis, sí. No, adelante, Julia, por favor. No, sigue tú y después le pregunto, no te Mira, preocupes. si hacemos una comparación con el test de sangre en heces, por ejemplo, se está haciendo el cribado y eso no es más que una analítica. No hay una persona que esté validando o realmente, ¿no? Eso solamente es un nivel de corte y ya está, ¿no? ¿Tú ves que con la inteligencia artificial quizá podemos llegar a lo mismo con el riesgo bajo? Es decir, riesgo bajo mamografía, ese 70% automáticamente informe de normalidad y no lo ve nadie, porque eso supondría un avance para poder estar al día en los programas de screening, vamos, sería una ayuda masiva, es decir, directamente un informe. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, ahí habrá probablemente problemas legales y problemas éticos, pero yo lo veo desde el punto de vista del sentido común súper, vamos, sí, porque date cuenta, sobre todo en comparación con qué lo haces, porque no es decir, yo voy a dejar de leer el 70% de los estudios y ese dinero y ese tiempo que me ahorro, no es eso. Yo es que a lo mejor digo, es que eso lo cambio por hacer tomosíntesis de todas y leer solo el 30%. Y ya te digo yo que va a perder unos pocos cánceres y va a encontrar un montón más. Entonces, o sea, a nosotros nos parece desde el punto de vista ético mal dejar de leer un 70%, pero nos parece desde el punto de vista ético bien hacer una lectura única de todo o hacer lectura única de mamografía digital o no hacer tomosíntesis, que vamos a perder un montón y que vamos a dejar de ver un montón de cánceres. O sea que cánceres, en 1000 estudios de mamografía, cánceres hay muchos, hay los que haya que haber. Y tú los buscas bien o los buscas mal. Entonces, lo que no puede ser es que nos parezca una barbaridad dejar de leer el 70%, pero nos parezca súper razonable no hacer otras actuaciones que serían infinitamente más rentables que leer ese 70%. Si además todas tienen tomosíntesis, leída por tomosíntesis, es decir, ese 70% de mujeres con tomosíntesis, realmente los cánceres que se van a escapar son muy poquitos. Claro. Bueno, sí, claro. Por eso te digo, es que son muy pocos, muy pocos. Nosotros, es verdad que ya lo veréis publicado, en nuestro trabajo prospectivo había muy pocos cánceres en el riesgo bajo, pero es verdad que había muchos más cánceres de tomosíntesis que de mamografía digital. No, a lo mejor sí, a esas mujeres le hubiéramos hecho tomosíntesis, a las de mamografía digital también habría cáncer ahí, no sé cómo Claro. deciros, pero que el sistema falla más en la tomosíntesis, pero si combinas tomosíntesis con inteligencia artificial, es que la tomosíntesis es mucho mejor que la mamografía digital, que también en esta serie nosotros teniendo los mismos, o sea, nosotros más o menos tenemos los mismos, mamografía digital, los mismos tomosíntesis. Tenemos muchos más cánceres en la tomosíntesis, muchos más. O sea, que es que eso es así. Bueno, perdonadme, pero tendríamos que ir cerrando la sesión. José Luis, Vale. muchas gracias. Me ha parecido súper interesante esta última reflexión que has hecho. Creo que todavía no ha llegado el momento para que el CAD lea solo, pero llegará y no tardará mucho. Y desde luego lo que dices de la tomosíntesis es verdad, pero realmente yo creo que hay un tema económico, porque desde luego yo si tengo que leer con tomosíntesis al mismo precio que con mamografía, lo dejaría, ¿me entiendes? Porque claro, multiplica el tiempo por 2 o por 3. Pero ahí está el tema realmente interesante. Gracias también a todos los expertos por las preguntas que habéis hecho, toda la colaboración. Y doy paso al doctor Pedraza, que hará la despedida. Salva, no se te oye. No se te oye, Salva.
No te oímos. Lo siento, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora Hola, Ahora. perdona. Vale, perdonad, bueno, es el auricular. Simplemente agradeceros, ha sido una sesión maravillosa. Muchas gracias, Xavi, por tu moderación. Gracias, Julia, por tus comentarios. Gracias, Luis. Gracias, Arlet. La verdad es que yo estaría 8 horas oyéndos. Y José Luis, muy bien, muy bien, muy bien. Yo me he quedado con ganas de más. O sea que hacemos una cosa, Xavi, si quieres, esperamos unos meses y volvemos a hacer una reunión de seguimiento cuando el paper ya esté Bueno, publicado. cuando tengan publicado este estudio que has Eso es. comentado, ya que nos lo explique bien, ¿no? Vale. Exacto, exacto. Yo creo que ha sido espectacular. Además, nos has puesto el punto en las is, o sea que mejor imposible. No Hombre, sé si tiene quieres. mucha experiencia en tomosíntesis del cribado, que eso es Hombre, bueno, es un poco, tesoro, ¿no? es un tesoro. No, Sí, la sí. verdad es que hay una revolución y tú la estás empezando, José Luis, o sea que es muy importante. Bueno, yo no. Tú sabes que esto lo lidera Marina, que sin su empuje no haríamos nada. Y luego Sí, el sí, equipo y yo de- quiero aprovechar aquí para hacer una puntualización que seguro que disponéis de un buen dinero dedicado a esto y lo estáis utilizando muy bien. ¿Eh? dinero cero, ya te digo yo. Nombre cero no, porque habéis hecho estudios con doble lectura más CAD. Aquí lo primero que hicieron es retirarnos un lector, ¿me entiendes? Nosotros O es que sea, no cobramos por las lecturas, nosotros lo tenemos metido en el Ya. trabajo, nosotros Ya. ganamos 0 euros con las lecturas del cribado. Todos esos aspectos lo hablamos en la siguiente sesión, y Vale. gracias por aclararlo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Que tengáis un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, José Luis. Gracias, Xavi. Muchas Gracias, gracias. Julia. Gracias, Luis. Y gracias, Arlet. Gracias, Dani. Venga, Un nos vemos. saludo, gracias por Adeu. vuestra Adiós. invitación. Gracias, Un abrazo, Alba. adiós. Enhorabuena. Adiós.